Hola, buenos días. Su partido, señor Aliaga, acaba de decidir que no va a ir conjuntamente con el Partido Popular a las elecciones generales. ¿Cuáles son las razones para que finalmente el PAR haya decidido no concurrir con el PP? Bueno, hemos hecho un proceso de reflexión serio, transparente, democrático durante estos días con militantes, con los órganos del partido, y hemos decidido que para no perder la centralidad, la moderación, para presentar un proyecto serio de gobierno para Aragón en las autonómicas y en las municipales, centrarnos en Aragón, como he dicho muchas veces, centrarnos en Aragón y presentar a los aragoneses un proyecto que consideren útil. La política que se ha establecido en España de grandes bloques nos haría perder centralidad, moderación, aragonesismo y nuestros principios, y por eso hemos decidido en estos momentos que está la política tan revuelta, centrarnos en Aragón. Habla de perder centralidad, habla de perder principios, pero es un pacto al que ya habían llegado en otras elecciones con el Partido Popular. ¿Qué ha cambiado? No, ha cambiado la situación política actual. En el 2015 y 16 hicimos un pacto con el Partido Popular con 16 puntos. No al trasvase, las infraestructuras de Aragón, por cierto, ahí están esas enmiendas que todavía están sin ejecutar, la defensa del Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera. Un pacto con 16 puntos políticos a respetar para Aragón y los aragoneses. Ese pacto, con 2 senadoras y con un trabajo que se ha hecho en estos 4 años, sirvió en aquel momento. Hoy las circunstancias han cambiado y en estos momentos el PAR ha decidido centrarse, como digo, en las candidaturas municipales, presentar unas buenas listas en los ayuntamientos. Por cierto, que tenemos más de 400 listas, y presentar unas listas a Corte de Aragón para que pueda ser útil nuestra aportación, con capacidad de gestión, capacidad de llegar a acuerdos, favorecer la gobernabilidad de Aragón, luchar por las políticas sociales, la despoblación, los apoyos a los sectores empresariales. Centramos y centrados nuestras políticas en estos momentos en Aragón. Enseguida entramos en las elecciones autonómicas y municipales, pero siguiendo en este no pacto al final con el PP de cara a las generales, ¿son conscientes de que no llegar a un pacto con el PP les va a suponer que no tengan representación en Madrid? Bueno, buscaremos otras fórmulas una vez que se celebren las elecciones autonómicas municipales y haremos el trabajo que haya que hacer. Pero yo creo que en estos momentos, oídos mis militantes, oídos los órganos del partido, yo creo que toma una decisión respaldada por el órgano de gobierno de la Ejecutiva, que es la que conviene al futuro del partido aragonés. Vuelvo a repetir: trabajar en Aragón, en los ayuntamientos y en la comunidad autónoma, y cuando pasen las generales ya buscaremos, en su caso, o cuando pase, una vez que se configuren los gobiernos municipales y autonómicos, buscaremos la forma de seguir insistiendo, resistiendo en los temas que quedan de resolver en Aragón. Por cierto, de esas enmiendas llevamos 6 meses del año pasado del gobierno, llevamos ahora otros 3 meses de gobierno y todavía la AP2 no se ha liberalizado y está aprobada. La limpieza del Ebro, algunas infraestructuras están bloqueadas y nosotros vamos a seguir por esa línea, defender sobre todo y ante todo los intereses de Aragón, en este caso en Madrid, ¿no? ¿Usted, señor Aliaga, era partidario de concurrir con el PP a las generales? No, se barajaron 3 opciones que lo he explicado claramente. Una, no concurrir, como hemos tomado la decisión. Otra, concurrir por medios propios y con solos. Y la tercera era en coalición. En estos momentos creo que hemos tomado la decisión, como digo, democráticamente, hablada durante estos 20 días, con reuniones de trabajo democráticas, sin imposiciones ni de Madrid, ni de un sitio ni de otro. Ha tomado el partido en su conjunto la decisión que ha considerado conveniente: mantener la centralidad, mantener el partido con su esencia vivo y defender, en este caso, primero en las autonómicas y municipales, nuestros principios, nuestra esencia, nuestra capacidad de pacto, de gestión, de favorecer la gobernabilidad, y centrarnos, y vuelvo a repetirlo, centrarnos en estos momentos en Aragón. ¿Y ese centrarse en Aragón significa que van a ir en solitario a las autonómicas y municipales?
Absolutamente. En ningún momento se ha planteado ninguna coalición para las municipales ni para las autonómicas. A veces han aparecido informaciones, pero la realidad es la que es. No vamos a las elecciones generales y vamos a ir con las siglas del PAR, con los cabezas de lista y representantes del PAR, con las políticas del PAR, con el programa del PAR a las elecciones autonómicas y municipales. ¿Nunca ha estado sobre la mesa una posible unión, una posible alianza con el PP también para las autonómicas y municipales? Lo digo porque efectivamente dice usted que se han publicado muchas cosas y entre ellas también se había publicado esto y usted concretamente el lunes por la noche después de esa ejecutiva dijo que había que esperar a ver qué pasaba el 28 de abril para ver qué apoyo recibían o no, para poder estudiar esa posibilidad. ¿No es así? No ha estado sobre la mesa. Cuando hay, en estos momentos, cuando es un proceso largo, complejo, donde habla mucha gente, otros hablan que no son del PAR, a lo mejor interesadamente han aparecido noticias que yo he desmentido. No hay ninguna posibilidad, el PAR va a ir con sus siglas a las elecciones autonómicas y a las elecciones municipales. Hace un momento nos comentaba que va a estudiar fórmulas de cara a otros posibles comicios. Habla de las europeas. Ahí sí que se está barajando algún tipo de alianza con algún partido de ámbito nacional. Sí, hemos tenido algún contacto, no han cuajado todavía, ha habido contactos incipientes con algunos partidos de ámbito territorial para concurrir a las elecciones europeas. No hay avances, está el tema sobre la mesa porque la primera cuestión a despejar, como todos ustedes saben y han seguido estos días, era la decisión del partido ante las generales, que son las primeras citas, que es el 28 de abril. Despejada esa duda, ahora se abre otro periodo donde ya vamos a preparar las candidaturas a las Cortes de Aragón y en su caso si hay algún avance o no de esas conversaciones iniciales respecto a las europeas. Y ahí seguimos. ¿Con qué partidos de ámbito nacional? ¿El Partido Popular? ¿Ciudadanos? No, por favor, no. De ámbito exclusivamente territorial. No son partidos de ámbito nacional. Pues esperaremos a ver cómo van esas negociaciones. Gracias, Arturo Aliaga, presidente del Partido Aragonés. Gracias por estar en directo con nosotros. Buenos días.